El día de hoy vamos a ver la sintaxis, operadores y funciones del lenguaje DAX. Algunas principales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en agenda la sintaxis, los operadores y algunas funciones básicas, como les comentaba. Comenzamos. ¿Cómo es la sintaxis en DAX? ¿Cómo es la sintaxis de DAX en Power BI? Tenemos el formato general. Ya sabemos que tenemos tablas y columnas en un modelo de datos. Vamos a ver que tenemos distintas tablas y columnas. Ahora, ¿cómo podemos llamar a una tabla y una columna? ¿Cómo podemos referenciarlos? Primero escribimos el nombre de la tabla entre comillas simples, luego abrimos un corchete y ponemos el nombre de la columna, cerramos el corchete. Por ejemplo, si tenemos la tabla producto, escribimos producto, encerramos entre comillas al producto y luego entre corchetes llamamos al campo precio de la tabla producto. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos al costado entre corchetes. Esto es muy importante, tienes que cerrar los corchetes. Comilla simple puede ser omitida, ¿no? ¿Cuándo puede ser omitida? Cuando el nombre de la tabla no contiene espacios. Por ejemplo, esta tabla producto no contiene espacios. Entonces, estas comillas simples pueden ser omitidas. Si las quitamos, igual va a funcionar. No hay ningún problema. ¿Cuándo no puede ser omitida? Como les decía, cuando el nombre de la tabla contiene espacios. O sea, si mi tabla se llamara producto empresarial y producto espacio empresarial, por ejemplo, entonces necesitaríamos ponerle la comilla, producto espacio empresarial, por ejemplo. Ahora, se puede omitir la comilla simple si no usa espacios, como les comentaba. Ahora, el nombre de la tabla puede ser omitido. La tabla actual contiene el nombre de la columna. Si estamos utilizando una medida dentro de la tabla misma, podemos poner simplemente el nombre de la columna y no es necesariamente explícito poner el nombre de la tabla si estamos dentro de la misma tabla, dentro de la tabla actual. Ahora, evítelo porque esto hace difícil de entender el modelo de datos. Es mejor referenciar la tabla y la columna, que esté completo, porque muchas veces si estamos dentro de una tabla en particular y nos movemos a otra tabla, pero no podemos diferenciar de qué tabla viene cierto campo, entonces es mejor poner el nombre de la tabla junto a la columna, que esté completo. Ahora, estos brackets, estos corchetes no pueden ser omitidos, no pueden ser omitidos, tiene que haber este espacio y tiene que abrir y cerrarse. Ahora, algunos operadores. ¿Qué operadores tenemos? Podemos realizar distintas operaciones con el lenguaje DAX. También tenemos, así como habremos estudiado en matemáticas, en el colegio, sabemos que el paréntesis sirve para darle un orden de precedencia a nuestras operaciones. Por ejemplo, si acá tenemos 5 más 2 por 3, si esto no estuviera en un paréntesis, lo primero que se haría sería la multiplicación. ¿Por qué? Porque sabemos por reglas matemáticas que la multiplicación se realiza antes que la suma. Pero si yo quiero que la suma se realice primero, entonces tengo que darle este orden de precedencia con el paréntesis. Entonces encierro 5 más 2 y cierro el paréntesis. Entonces lo que va a entender Power BI va a ser que este paréntesis se tiene que realizar primero, ¿no? Tiene que haber un resultado primero en este paréntesis para que pueda multiplicarse por el 3 antes. Ahora, también tenemos los operadores aritméticos, los clásicos operadores aritméticos. Todo lenguaje tiene operadores aritméticos. ¿Cuáles son estos operadores? El de suma, el de resta, el de multiplicación y el de división, ¿no? ¿Cómo se utilizan? Bastante sencillo, como siempre lo hemos venido utilizando a nivel de colegio, desde los primeros años del colegio hasta ahora. Ahora, los operadores de comparación. ¿Cuáles son? El igual, el no igual, el mayor igual, menor igual. Este es el símbolo para diferente. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Tenemos el campo, acá debe estar el nombre de la tabla, pero vamos a utilizar solamente el nombre del campo ahora. Si queremos comparar una
una cadena, por ejemplo, en este caso, país igual Estados Unidos, o sea, que el país sea igual a Estados Unidos. Ahora, queremos que sea diferente, o sea, que no sea Estados Unidos, le tenemos que poner país distinto, diferente, no igual a Estados Unidos. Cantidad mayor a 0, cantidad mayor igual a 100, cantidad menor a 0, cantidad menor igual a 100. Ahora, ¿qué pasa si queremos concatenar textos? Tenemos un texto en una columna, otro texto en otra columna, entonces probablemente quisiéramos concatenar textos entre columnas o quisiéramos concatenar un texto a una columna que ya tenemos dentro de nuestro modelo. Entonces, para eso tenemos el operador de concatenación. Este símbolo se llama ampersand. Ampersand. Entonces ponemos, por ejemplo, value is, entre comillas, dobles, porque es un texto, es una cadena, luego concatenamos con el campo amount, que es un campo de monto. Entonces todo esto se va a concatenarse. Entonces acaba de decir value is, por ejemplo, 100 en una sola cadena. Ahora tenemos operadores lógicos. El doble ampersand, doble palote, doble pipe y el signo de admiración, cierre. Entonces con esto podemos hacer condiciones en nuestras fórmulas. Si queremos unir condiciones, por ejemplo, país es igual a Estados Unidos y la cantidad sea mayor a 0. Estamos usando la condición y. Ahora si queremos utilizar la condición o, country, país es igual a Estados Unidos o el país o la cantidad es mayor a 0. Estamos usando la condición o. Ahora si queremos negar cualquier condición, utilizamos el signo de admiración, el cierre del signo de admiración. Entonces, acá estamos poniendo dentro de este paréntesis, el país es igual a Estados Unidos, pero con este signo de admiración estamos diciendo que realice lo contrario, o sea, no el país igual a Estados Unidos, lo que lógicamente es país distinto a Estados Unidos. O sea, podríamos usar, esto es un ejemplo por supuesto, pero usar esto es lo mismo que usar esto que está acá, para este caso, ¿no? Pero para ya situaciones más complejas, si yo quiero acá tener una expresión súper compleja y luego ponerle la negación, también se podría realizar. Ahora, ¿qué funciones básicas tenemos? Funciones para manipulación de texto, por ejemplo, para darle formato. Tenemos un texto y esto es bastante parecido, por ejemplo, al formato o la función texto, formato de Excel, me parece. Entonces tenemos un número en un campo, un texto y queremos darle cierto formato. Este es bastante útil cuando queremos darle formato, por ejemplo, a las fechas. Concatenar, no solamente tenemos el operador ampersand, sino también tenemos una función para concatenar. Funciones para poner minúsculas o mayúsculas. Este es para minúsculas, este es para mayúsculas. Luego podemos acortar un texto. Acortarlo por la izquierda, acortarlo por la derecha o acortarlo a ambos lados de texto, de espacios en blanco. Luego dividir un texto con la función mid, buscar un texto con las funciones search y find o reemplazar un texto con la función replace y substitute. Ahora tenemos funciones lógicas y condicionales. Tenemos la función isBlank si queremos verificar si un campo o un valor está en blanco o está en nulo. En nulo podríamos hablar de repente en lenguajes de base de datos. En null, si la función presenta un error, isError, isLogical si el valor es un valor lógico, isNonText si el valor no es un valor de texto, es distinto a cualquier valor de texto, isNumber si el valor es un numérico. Con esto podríamos detectar si lo que está dentro de un campo es un valor numérico o no. Si es texto, las funciones lógicas AND, if error, not, or. Entonces, así como hay los operadores, acá les permito la diferencia. Esto es un operador. Es un operador. Un operador funciona entre una condición o entre dos parámetros, ¿no? Una condición, el operador, otra condición. Así como acá, este es un operador aritmético. Un valor, el operador, otro valor. ¿Esto cómo funciona? Esto es una función. Es decir,
ponemos esta función y abrimos un paréntesis y dentro le agregamos los argumentos. Igual, if, así como vimos en la clase pasada, if es una función, dentro le ponemos, abrimos paréntesis y dentro le ponemos los argumentos. Igual que if error, si es error, not también, o or, la función or también. Abrimos los paréntesis y ponemos dentro los argumentos. Ahora, podemos tener mucha documentación de esto, ¿no? Podemos tener mucha explicación y las fórmulas, perdón, las funciones de DAX son muy extensas, en verdad. Estas no son las únicas, pero son las más básicas, las más usuales, tal vez. Queremos tener documentación de referencia. Acá les dejo un link donde podemos tener documentación oficial de Microsoft. Por supuesto, está en inglés, pero también hay bastantes webs que nos ofrecen documentación en español. Ahora, no les aseguro que vaya a ser con una traducción correcta. Les insto más bien a leerlo en inglés, a entenderlo y a practicar también el idioma inglés. Entonces, esto es todo por esta clase, donde les he mostrado un poco la sintaxis, los operadores principales y las funciones más básicas con las que podemos comenzar a utilizar DAX. En la siguiente sesión vamos a hacer un ejemplo más práctico de cómo podemos empezar a utilizar. ¿Ya? Primero vamos a hacer un modelo, ¿no? Vamos a hacer un modelo, luego vamos a aplicar las funciones más prácticas o las más fáciles, las que nos permiten introducir y ver cómo podemos utilizar el lenguaje DAX. Ya sabes que si tienes alguna consulta o duda, puedes escribir a la plataforma que gustosamente te responderemos. Ya sabes, así que sin más, nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.